Muy buenos días, estimado público. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida a una información y educación a la comunidad. El doctor Dani Larry Arévalo Padilla, presidente de su especialidad de neonatología del Instituto Nacional Perinatal Materno Infantil, tratará el tema cuidados y signos de alarma del recién nacido. Queda con ustedes el doctor Aredo Padilla. Por favor, prestenle atención, que va a decir cosas muy interesantes. Puede empezar, doctor. Doctor Aredo, ¿puede empezar? Un momentito. Los objetivos de la presente exposición es conocer la importancia de los cuidados del recién nacido, identificar signos de alarma en los recién nacidos. ¿Qué es un cuidado de rutina? Son los cuidados que se brindan en el hospital y los que se darán en la casa a todo recién nacido saludable. Cuidar a un recién nacido es un gran desafío. Surgen inseguridades y miedos, más aún en los padres primerizos. La clave para no desesperarse es manejar los conocimientos básicos y adaptarse poco a poco a las necesidades del nuevo integrante de la familia. Entonces empezamos con los cuidados que debemos tener con todo recién nacido. Lo importante es la higiene. Lo primero, antes de estar en contacto con un recién nacido, es el lavado de manos. O usar un desinfectante antes de tomar al bebé. Esto es muy importante porque el sistema inmunológico de los recién nacidos aún no está completamente desarrollado y eso hace pues, ¿no? que lo predisponga, ¿no? a contraer infecciones. Es importante que cuando se toma a un bebé o cuando se acuna, darle una estabilidad a la cabeza y al cuello de los recién nacidos. Ellos, al nacer, todavía no pueden realizar el adecuado sostén cefálico. De manera que, si ustedes miran las figuritas, en todas, ¿no? están sujetando, ¿no? la cabeza y el cuello de los bebés. Esto es importante, sostener la cabeza y el cuello del bebé para evitar traumatismos, para evitar algunas complicaciones, ¿no? que debido a la inmadurez del sistema musculoesquelético de los recién nacidos puede ocasionar, ¿no? Otra cosa importante, nunca sacuda al recién nacido. Como vemos en la figura, ahí vemos que a los niños a veces no con malas intenciones, no, pero como que se los amaquean, ¿no? Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque hay un síndrome del niño sacudido. Esto es muy, muy peligroso porque trae consecuencias, ¿no? Se ha visto que puede ocasionar hematomas sudorales o subaronoideos, puede ocasionar hemorragias retinianas. Entonces, evitar en todo momento acciones bruscas, ¿no? hacia un recién nacido. Si necesitamos, por ejemplo, despertar a un bebé, no es necesario sacudirlo, simplemente acariciarlo en la mejilla o los pies y estos se van a despertar, son muy sensibles en esas zonas. Es importante también mantener una temperatura adecuada en el ambiente recién nacido. La temperatura debe ser más o menos de 18 a 21 grados centígrados. Es normal que los recién nacidos tengan las manos, pies y orejas y nariz algo heladas, algo frías. Este es un mecanismo como ellos eliminan el calor. Se recomienda no abrigarlos en exceso. A la hora de dormir, lo mejor es una ropa de algodón, sábana, una frazada y colcha, evitar los pijamas térmicos. Otro cuidado en el recién nacido es crear los lazos afectivos y tranquilizar al bebé. La creación de lazos afectivos probablemente sea una de las partes más placenteras del cuidado de los bebés. Se establece una profunda conexión con el bebé. Esto es muy importante porque beneficia el desarrollo y sobre todo el crecimiento. Como vemos en las imágenes, vemos, ¿no? al padre y a la madre, ¿no? acariciando al bebé. Vemos también
el contacto de la madre con el bebé, ¿no? Y aquí, en otra imagen, vemos que el padre le está leyendo un cuento al bebé. Igual la madre le está susurrando, le está hablando al bebé. Entonces, todas estas acciones crean lazos afectivos en los bebés y es muy importante para su desarrollo. Los bebés suelen adorar los sonidos de la voz. Cuando les hablan, les cantan, les balbucean o les arrullan. Probablemente a algunos les agrade una música suave, ¿no? Es importante, ¿no?, también el uso de los sonajeros, que ayuda a estimular el oído de los bebés. Otro cuidado que debemos tener y que debemos conocer en los recién nacidos son las regurgitaciones, que es muy frecuente en ellos, y los atoros que se pueden dar, ¿no? Todo recién nacido tiene algún grado de reflujo. Vamos a distinguir brevemente entre reflujo y regurgitación. Se entiende por reflujo gastroesofágico como mecanismo físico que da paso del contenido del estómago al esófago. Eso es reflujo gastroesofágico. Regurgitación es la manifestación clínica de dicho problema, ¿no? O sea, es decir, que el contenido gástrico ya sale por la boca del bebé, como vemos en la imagen. Entonces, la regurgitación es algo frecuente, ¿no?, que se da en los niños, pero cuando ya se da en exceso o continuamente, eso trae consecuencias en el crecimiento, trae consecuencias incluso respiratorias y muchas veces causa, ¿no?, irritabilidad. De manera que esto debemos tener cuidado, porque generalmente la regurgitación desaparece al año, ¿no?, y al año y medio prácticamente los niños es difícil que presenten regurgitaciones. Otro evento que se puede presentar en los niños es que puedan atorarse, ¿no?, o botar secreciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Uno, tratar de no manipular bruscamente al paciente, ¿no? Como vemos en la figura, lo tenemos que poner, ¿no?, al niño hacia adelante y pegarlo suavemente a la espalda. Lo sostenemos, ¿no? Lo ponemos sentados nosotros en una silla, lo ponemos al bebé boca abajo, inclinado, y le damos unas palmadas en la espalda suaves. Es una forma, ¿no?, de actuar ante un caso, ¿no?, de que el niño pueda atorarse, ¿no? Igualmente, ¿no?, en la otra figura. Debemos distinguir las características de las deposiciones de los niños. Las heces de los recién nacidos generalmente son color verde oscuros, ¿no?, o de consistencia viscosa. Eso se llaman las heces meconiales. Es cuando un bebé recién nace, el primero o segundo día. Luego vienen las heces de transición, donde el color es amarillento, verdoso, amarronados, menos pegajosas, con coágulos de leche, ¿no?, y consistencia pastosa. Debemos distinguir que cuando un bebé recibe leche materna, ¿no?, exclusiva, las deposiciones generalmente son pastosas, de color dorado mostaza, y pueden tener más o menos una frecuencia de 8 a 2 o 1 en 24 horas. Pero cuando el niño recibe fórmula láctea, las heces son de mayor consistencia, el olor es más intenso, el color es amarillo pálido o marrón pálido. De manera que debemos tener no presente, ¿no?, las características de las deposiciones y cuántas deposiciones puede hacer un niño en 24 horas si está con lactancia materna exclusiva. Los recién nacidos, durante los primeros días de vida, pierden aproximadamente el 10% de su peso. Y esto lo recuperan a los 10, algunos en los 14 días. Esto se debe a que, por la composición corporal del agua, ¿no?, de los recién nacidos, ellos al nacer tienen mayor porcentaje de agua extracelular que intracelular. Entonces, conforme transcurren los días, se va equilibrando los porcentajes y esto se traduce, ¿no?, en la pérdida de peso. Vemos que en los niños continuamente es frecuente observar, ¿no?, estornudos, es frecuente observar secreción nasal. Entonces, esto no debemos
pensar o asociarlo, ¿no?, a que el niño ya está resfriado. Esto se puede repetir, ¿no?, en forma regular. Otro punto que debemos tener en cuenta es que los recién nacidos tienen una respiración irregular, ¿no? A veces como que se aceleran, otros como que hacen pausas, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, cuando después de un llanto, ¿no? El niño llora, llora, veo un poco agitadito, o después cuando lacta, ¿no? Pero cuando duerme, el niño está tranquilo, como reposando, entonces que la frecuencia respiratoria tiende a disminuir, ahí se ven algunas pausas. Los recién nacidos tienen reflejos, ¿no?, que permanecen, ¿no?, y más o menos desaparecen al cuarto o sexto mes de vida. Muchas veces hemos visto cuando un sonido intenso, algo, un ruido, algo, vemos que a veces que los niños como que se asustan, ¿no? Ese es un reflejo de Moro, ¿no?, se llama. Ese reflejo aproximadamente desaparece a los 4 o 6 meses. Otro reflejo es el reflejo de succión. Eso es muy importante, ¿no?, en los recién nacidos. Otro reflejo que vemos es cuando nosotros le tocamos su mano con un dedito, vemos que ellos lo tienden a agarrar, ¿no? Como se prenden, ese reflejo de prensión, tanto en las manos como en los pies, reflejo palmar y plantar. También vemos a los niños que cuando los vestimos o los tratamos de poner de pie, ellos que como quisieran caminar, eso se llama reflejo de la marcha. Son reflejos que debemos tenerlos presentes, ¿no?, porque eso son fáciles, ¿no?, de observarlo en los niños. Otro punto importante es la posición de dormir, ¿no? Un recién nacido debe dormir en un colchón plano, con la cabecera inclinada entre 30 a 35 grados, ¿no?, de lado y sin almohadas. No usar mantas, acolchados, peluches ni almohadas, ¿no?, en la cuna o en el Moisés, ¿no? ¿Por qué? Porque esto pueden ahogar al bebé. Esto es bien importante, ¿no? Se ha visto, ¿no?, la muerte súbita, ¿no?, del lactante. Y esto ocurre, ¿por qué? Porque el niño no tiene todavía, cuando nace, no tiene el adecuado sostén cefálico, de manera que siempre debe descansar sobre un colchón, ¿no?, plano, ¿no?, y evitar las almohadas, evitar, ¿no?, objetos que puedan ocasionar, ¿no?, o entorpecer de repente con su respiración. Ahora, el niño puede dormir en la habitación de los padres, pero no en la cama. Esto es muy importante, ¿no? Además, debemos asegurarnos en cambiar la posición, ¿no?, de la cabeza, ¿no? A veces los niños se duermen en una sola posición y notamos que como la cabeza se aplana, ¿no? Para evitar esas cosas, entonces lo podemos lateralizar por el lado derecho o por el lado izquierdo. Eso puede ser alternado, ¿no?, un día o 2 días, para evitar no, el aplanamiento, ¿no?, de la parte posterior de la cabeza. Acá hay unos consejos que da la Asociación Española de Pediatría. Como dice, acostar al bebé boca arriba para dormir. No abrigarle demasiado, ya que el exceso de ropa o temperatura en la habitación incrementa el riesgo, ¿no?, de muerte súbita. No cubrir su cabeza para dormir o colocar bien las mantas o las sábanas para evitar que puedan tapárselo. Utilizar un colchón firme y evitar usar almohadas o juguetes blandos en la cuna. Mantener limpio el ambiente, sobre todo no permitir, ¿no?, que fumen, pues, ¿no?, en el entorno, ¿no?, cercano al bebé. Es importante tener en cuenta que los bebés generalmente pueden dormir hasta 16 horas, ¿no? Ellos con el transcurrir de los días ya van a adquirir su ritmo, ¿no? Su ritmo de sueño, ¿no? De manera que los padres ya tienen que ir familiarizándose, ¿no?, con los ciclos de sueño.
Otro cuidado importante es del cordón umbilical, ¿no? Y del ombligo. El aseo debe ser con alcohol puro, ¿no? 3 o 4 veces al día, ¿no? Generalmente alcohol de 70 grados, ¿no? Se dice, ¿no? Que en zonas cuando no hayan las condiciones no adecuadas de higiene, se puede usar, ¿no? Cloricilina. Debemos tener en cuenta que el cordón generalmente cae a partir del séptimo, octavo día, ¿no? En algunas veces puede prolongarse hasta la tercera o cuarta semana después del parto. La alimentación. La lactancia materna es lo mejor que hay. Como vemos en esta figura, es importante, ¿no?, la técnica de la lactancia. Aquí vemos, ¿no?, que los labios del niño tienen que estar invertidos. La cabeza tiene que estar en una línea con todo el cuerpo. Y no se olviden de darle el sostén cefálico, ¿no? Es innumerable, ¿no?, los beneficios que aporta la lactancia materna, ¿no? Pero los recién nacidos suelen dormir por periodos de 2 a 4 horas, ¿no? Y ese es su ritmo, ¿no?, para alimentarse. Cada 2, cada 4 horas. Cuando vemos que los niños duermen más de 6 horas, es necesario despertarlos para darles la lactancia materna. No se debe dar ningún otro alimento, agua, ni endulzar la fórmula, ¿no? Cuando se usa una fórmula, debemos prepararla de acuerdo, ¿no? O sea, debemos usar, ¿no?, de acuerdo a las concentraciones que están prescritas, ¿no? No tampoco vale diluirlo demasiado o concentrarla, eso es muy importante. Aquí vemos, ¿no?, las diferentes posiciones de la lactancia materna. En todas vemos la estabilidad que le dan a la cabeza y el cuello. Vemos que la cabeza está alineada al resto del cuerpo, ¿no? De manera que eso es muy importante, ¿no? Una buena técnica de lactancia, aparte de fortalecer los lazos emocionales, también protege, ¿no?, contra diversas enfermedades por el aporte inmunitario, y además hace, ¿no?, que el niño se enferme menos, ¿no?, y tenga un mejor crecimiento y desarrollo. El aseo. Se dice, ¿no?, que se debe dar un baño de esponja hasta que se cae el cordón umbilical, ¿no? Durante el primer año se puede dar 2 o 3 veces por semana. Bueno, se dice, ¿no?, que los baños frecuentes pueden provocar sequedad de la piel. Es importante tener, ¿no?, los paños limpios, jabón, champú, un cepillo blando, toallas o mantas, un pañal limpio, una ropa limpia, ¿no? Otro cuidado que debemos tener son con las micciones. Los niños generalmente miccionan de 6 a 8 veces al día, ¿no? Y la orina generalmente puede ser amarillo claro o amarillo oscuro. Se ve en los niños en varias oportunidades que manchan el pañal de color anaranjado. Eso no debe alarmarnos porque se debe, ¿no?, a la concentración de uratos en la orina. Entonces, después de haber descrito, ¿no?, los cuidados de un recién nacido, ahora vamos a describir brevemente, ¿no?, los signos de alarma. ¿Qué es un signo de alarma? Son señales de peligro que pueden presentar, ¿no?, los recién nacidos, por lo cual se debe acudir de manera inmediata, ¿no?, a buscar al médico, ¿no?, a buscar asistencia médica. ¿Cuáles son los signos de alarma? Por ejemplo, succión pobre, ¿no?, la alimentación. Los niños, ya, con el transcurrir de los días, la madre o los padres van a notar el ritmo, ¿no?, de alimentación de los niños. La madre va a notar la fortaleza con que succiona, de manera que se va a dar cuenta, ¿no?, cuando está frente a una pobre succión. La madre va a decir, lacte entrecortado, me succiona 2 o 3 veces y ya no es como antes, ¿no? Entonces, ese es un signo de alarma, la pobre succión. Otro son los vómitos. Este es un signo también
importante de tener en cuenta porque los vómitos pueden traducir procesos infecciosos, ¿no? También pueden traducir algún problema gastrointestinal, ¿no? Otro signo de alarma es que observemos sangre en las heces. Esto nos puede traducir una enfermedad hemorrágica de recién nacido, nos puede traducir un trastorno de coagulación. Otro signo de alarma es la distensión abdominal. Los niños son barrigoncitos, pero su abdomen es blando, es depresible. Cuando estamos a una distensión, frente a una distensión abdominal, el niño siente un disconfort, siente una incomodidad. Es importante también observar el ombligo, ¿no? El ombligo, como lo mencioné previamente, se cura con alcohol de 70 grados y debemos observar si hay eritema o enrojecimiento a su alrededor. Otro signo de alarma, que es lo más frecuente, es la dificultad respiratoria, ¿no? Los niños generalmente tienen una frecuencia respiratoria de 40 a 60 veces por minuto, pero por diversos mecanismos ellos pueden estar agitados, una frecuencia respiratoria elevada, pueden tener esfuerzo respiratorio, pueden tener un quejido, pueden tener un aleteo nasal, pueden tener una retracción subcostal. Entonces, frente a eso, ya estamos ante una dificultad respiratoria. Otro problema que se ve en los niños son las apneas. Una apnea viene a ser la interrupción de la respiración por más de 20 segundos, o cuando hay interrupción menos de 20 segundos, pero hay una bradicardia, hay una cianosis, hay una palidez marcada. Entonces es otro signo de alarma. La fiebre también es otro signo de alarma, al igual que la hipotermia. La ictericia. Los niños generalmente se tornan ictéricos pasados las 24 horas de vida. Esa es la ictericia fisiológica, ¿no? Lo anormal es que los niños nazcan amarillitos, pero la ictericia tiende a desaparecer a los 7 a los 10 días de vida. Si persiste más allá, ya debemos ir pensando en un proceso infeccioso, debemos ir pensando en una mala técnica de la lactancia. Bueno, como mencioné acá, ¿no? Son varios signos de alarma que en los neonatos hay que siempre asociarlo, ¿no? Si tiene fiebre, debemos preguntarnos cómo está su lactancia materna, ¿no? Debemos preguntar si tiene vómitos, ¿no? O sea, siempre se hace una correlación clínica. Aquí vemos. Como les mencioné, la madre, los padres ya van conociendo a su bebé. Entonces, la madre va a decir, no, ya está irritable, mucho llora. Entonces debemos ver por qué está irritable el niño, por qué está llorando demasiado. Esto puede estar asociado a hambre, puede estar asociado a que tenga sed, a frío, a calor o a una ropa apretada. Entonces, debemos siempre brindar el confort, ¿no? La comodidad al bebé. También los niños se tornan irritables porque tienen dolor, ¿no? A veces tienen un cólico abdominal, ¿no? A veces tienen una dermatitis del pañal, ¿no? Muchas veces dejan con los pañales, ¿no? Ahí humedecidos con las heces, el orina, eso le irrita la piel, y eso ocasiona dolor. También a veces los niños tienen estreñimiento, no pueden defecar, eso también ocasiona un disconfort, una irritabilidad. Y la irritabilidad también, cuando ya es constante, hay que pensar en problemas neurológicos, hay que pensar en otros trastornos, ¿no? Sistémicos. Lo contrario a la irritabilidad es que el bebé está muy adormitado, está débil, está hipoactivo. Eso también es otro signo de alarma, ¿no? Si el bebé llora débilmente, si no se despierta para alimentarse, si su tono muscular ha disminuido, ¿no? Ya no se mueve menos que cuando estaba sano, ¿no? Entonces, tanto la irritabilidad como la hipoactividad son signos de alarma. Como les mencioné, la pobre succión, ¿no? Este es muy importante, ¿no? Ese es un factor de riesgo, un signo de alarma que debemos identificarlo.
Los signos de alarma es para... ¿Cuál es el objetivo de identificar los signos de alarma? Es para que los padres de inmediato acudan o busquen, ¿no?, la atención del profesional, ¿no?, sobre todo del médico pediatra. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se ve en las emergencias, no? En las emergencias se ven a niños que llegan chocados, a niños que llegan deshidratados, y si uno les pregunta, cuando hace la análisis, el tiempo de enfermedad, muchos dicen hace 6 días, 7 días, 8 días. Muy pocos son los padres que te dicen, no, mira, mi niño estuvo enfermo ayer y de inmediato lo trajo. Entonces, cuando el tiempo de enfermedad se prolonga y los signos de alarma son más constantes, el cuadro es más difícil de sacarlo a los recién nacidos, ¿no? La fiebre, como les mencioné, ¿no?, una temperatura mayor de 37.5. Es importante, ¿no?, descartar falsas hipertermias, ¿no?, como el sobreabrigado, el estar en una fuente de calor. Pero también debemos tener en cuenta que a veces la fiebre aumenta cuando el niño está deshidratado, cuando tiene vómitos, o sea, cuando tiene pérdidas. Una fiebre también puede traducir, ¿no?, un problema neurológico, un proceso infeccioso como una encefalitis, una meningitis. Como les mencioné, ¿no?, la dificultad respiratoria. En las figuras vemos, ¿no?, acá hay una retracción subcostal bien marcada y acá hay una retracción, ¿no?, subesternal. Cuando vemos que el niño respira más de 60 veces por minuto en 3 o 4 veces que lo contamos, ¿no?, entonces estamos ante una taquimia, ¿no?, ante una dificultad respiratoria. Si esto se acompaña de tos, se acompaña de retracciones torácicas, se acompaña de quejidos y a eso se agrega cianosis, entonces es necesario, ¿no?, llevar de inmediato, ¿no?, a la emergencia. Como les mencioné, la cianosis. Los niños cuando nacen, es común encontrar, ¿no?, que sus uñas, sus labios estén cianóticos. Eso se traduce en una cianosis periférica que no trae, como se puede decir, no tiene un fondo patológico generalmente, pero cuando la cianosis es de cara, ¿no?, es ya de parte del tórax, ¿no?, entonces ahí ya debemos pensar, ¿no?, que ese niño puede tener algún problema cardiológico, puede tener alguna complicación pulmonar. Como le mencioné, no, la apnea, ¿no? A veces los cuadros de cianosis van acompañados también de apneas. La palidez, eso es otro signo de alarma muy importante, ¿no? Los niños a veces, de un momento a otro, se ponen pálidos, ¿no? Y eso puede traducir una pérdida de sangre que puede sangrar a nivel de su cerebro, puede tener un trauma, ¿no?, abdominal, de manera que una palidez marcada, una palidez que se acentúa con el transcurso de los días, es un signo de alarma que urge, ¿no?, necesariamente evaluarlo y estudiarlo. Igual como les mencioné, la ictericia, ¿no? La ictericia significa, ¿no?, la coloración amarillenta, ¿no?, de la piel. Lo fisiológico es que los niños a las 24 48 horas se tornen un poco amarillo, ¿no?, pero eso con el transcurso de los días, a los 7, 8 días ya desaparece. Cuando un niño nace amarillito, eso es peligroso. Puede verse un problema de incompatibilidad, puede verse un problema de infección, o cuando la ictericia persiste más de 15 días, más de 2 semanas, entonces debemos pensar ya también en problemas infecciosos, debemos pensar en problemas incluso de síndromes colestásicos. Lo puntual es que la ictericia fisiológica no debe pasar más de 7 días. Eso tienen que tenerlo presente. Y distensión abdominal, ¿no? Es como se dice, ¿no?, el aumento del tamaño, ¿no?, del abdomen de los bebés. Esto puede ser ocasionado por la inmadurez del tracto gastrointestinal. A veces esto lleva a un hilo, ¿no? Es decir, que no hay las contracciones. Los intestinos siempre están en un ritmo, ¿no?, diario, ¿no? De manera que un hilo significa que todo eso se detiene, como que el intestino no se mueve, no tiene esa movilidad. Eso ocasiona acumulación de gases, y esto es muy irritable, ¿no?, para el niño. Esto es importante, ¿no?,
tener en cuenta, ¿no?, este signo de alarma. Los vómitos. Como dice, no es la expulsión violenta del contenido gástrico, ¿no? A veces precedido por salivación o náuseas. Un vómito, cuando es reiterado, ¿no?, y esto impide que el niño tenga buena tolerancia oral, esto es un signo de alarma porque esto lo puede llevar a una deshidratación. Y más que una deshidratación, hay que buscar la etiología, pues, ¿no?, del vómito. Y las diarreas, ¿no? La diarrea viene a ser, pues, el aumento, ¿no?, en el número, ¿no?, de veces. Y también se tiene que ver la consistencia de las deposiciones, ¿no? Las diarreas llevan a los niños a deshidratación, ¿no? Y por esto también puede ocasionar que el niño llegue chocado. Esto es hay que tener en cuenta y identificarlo más pronto, ¿no?, cuando un niño está que se deshidrata, ¿no? Como vemos aquí en la figura, vemos a los niños con ojos hundidos, mucosas secas, ¿no? Entonces, esos son signos de alarma, ¿no?, que debemos tener presentes. Y las masas abdominales, ¿no? Siempre los padres, cuando hacen el cambio de los niños, siempre ellos deben estar en constante observación de su bebé. Ellos tienen que conocer a su bebé a diario, ¿no? Y cualquier cosa que observan, ¿no?, cualquier masa, cualquier tumoración, o algo que les llame la atención, siempre es bueno que consulten, preguntar, ¿no? Bueno, las convulsiones. Generalmente las convulsiones en los niños no son como, en los recién nacidos, no son como las convulsiones en los adultos, pero sí traduce, ¿no?, una enfermedad grave. Y por lo tanto debemos ser muy acuciosos, preguntar, ¿no?, cómo se presentan las convulsiones en los bebés. Por ejemplo, muchas veces, ¿no?, se ve, ¿no?, que los niños tienen parpadeo repetitivo, ¿no? A veces como que tienen desviación de la mirada, ¿no? O tienen una mirada fija, o mueven, ¿no?, como que están en movimientos de chupeteo de la lengua. Eso puede ser una convulsión, se llaman convulsiones sutiles. De manera que, si esto se acompaña a veces de apnea, es como interrupción de la respiración, ¿no? Entonces, y se repiten, esto nos tiene que hacer pensar que probablemente puede ser una convulsión y necesariamente el paciente tiene que ser evaluado. Como vemos acá, ¿no? En una convulsión, a veces hay movimientos involuntarios de las extremidades. Uno le agarra el pie y no cesa. A pesar que lo agarra el piecito del niño, se sigue moviendo. Es una forma de distinguir, ¿no?, de otros tipos de movimientos que se pueden presentar en los neonatos. Y vemos las posiciones, ¿no?, de los miembros, ¿no?, la postura del niño, ¿no?, la postura arqueada. También otro signo de alarma es importante observar las hemorragias, ¿no? Sobre todo cuando hay, a veces se ve, ¿no?, que los niños sus deposiciones están con moco, con sangre, ¿no? O a veces son marcadamente no sanguinolentas. Esto es importante, ¿no?, que el niño necesite de una atención inmediata. Pero hemos visto, por ejemplo, en las niñas, en los recién nacidos, que a veces, ¿no?, por sus genitales sale una mancha de sangre, ¿no? Eso es una deprivación hormonal, ¿no?, que generalmente no desaparece, ¿no?, en una semana desaparece. Otro síndrome es la salivación excesiva, ¿no? A veces los problemas de los recién nacidos no se detectan cuando nacen, ¿no? Porque generalmente un niño sano sale de alta al día siguiente, pero a veces los problemas se pueden detectar en el hogar, ¿no? Y entonces al tener conocimiento, ¿no?, o al menos tener una idea, ¿no?, de cuáles son los signos de alarma, eso nos puede, ¿no?, facilitar, ¿no?, puede facilitar el diagnóstico oportuno, ¿no?, de ciertas incluso anomalías en los bebés. Generalmente cuando los niños tienen una cefalorrea excesiva, debemos pensar, ¿no?, que puede tener una atresia esofágica, ¿no?, o una fístula traqueoesofágica.
Muy bien, muchas gracias. Estaré atento, ¿no?, a las preguntas. Lo importante de esta exposición es que todo niño al nacer debe seguir su control, ¿no?, de inmunización, debe seguir su control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Valorar el peso, valorar el perímetro cefálico, valorar la talla, valorar el desarrollo de sus funciones motoras, ¿no? Entonces, eso tiene que ser en forma programada de acuerdo, pues, a las normativas, ¿no?, del Ministerio de Salud, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bien, doctor. Vamos a revisar las preguntas. Nos ha llegado por teléfono una pregunta interesante. Dice, hay niños que todavía nacen en su domicilio. Si el niño al nacer no llora inmediatamente, ¿se le debe dar palmaditas en el dorso o qué hacer? Muy bien. Bueno, un niño no debe nacer en un domicilio, ¿no? Eso es para empezar, ¿no? Ideal, ¿no? El niño debe nacer en un centro de salud, pero ¿por qué? Porque al nacer en un domicilio, para empezar, las condiciones no son las adecuadas, el niño está expuesto a contaminantes, ¿no? De manera que ante un niño que nace en un domicilio, bueno, hay unos pasos iniciales de la atención inmediata, ¿no? Lo que es importante es proporcionar una fuente de calor, ¿no? Despejar las secreciones, ¿no?, de la boca, de la nariz, estimularlo, ¿no?, hacer el correcto secado, ¿no? Esos son los pasos iniciales, ¿no? Cuando esto falla, entonces ya vienen las otras maniobras, ¿no?, de la atención inmediata, ¿no? Pero, como le dije, ¿no?, dentro de la atención de un recién nacido, sí están las palmadas que se pueden dar como parte, ¿no?, de una estimulación, ¿no? Cuando nace. Pero lo ideal es que el niño no nazca en un centro de salud, ¿no? Pero sucede mucho en nuestro Perú profundo a un doctor. Claro, sí es en nuestra realidad, pues, ¿no? Pero de todas maneras en eso ya cumplen un rol importante los agentes comunitarios de salud, ¿no? Sí, Las sí, sí. capacitaciones, ¿no?, que se les da Y para... muy bueno que se conecten a todas estas teleinformación a la comunidad. Nos llega otra pregunta. ¿Es normal que el recién nacido llore sin parar en las primeras horas de su nacimiento? Claro, o sea, los recién nacidos tienen unas etapas de adaptación, ¿no? Generalmente los primeros 30 minutos son una etapa de un llanto, ¿no? Como que, pues están, como dicen, ¿no?, salen de un mundo a otro donde son invadidos, pero tienen una etapa, ¿no?, de llanto, luego viene una etapa de las 2 horas, pasando de las 2 horas, una etapa de reposo, y luego ya el niño se normaliza. Pero si el niño tiene un llanto que pasa, es constante, no, hay que examinarlo, hay que ver, no es, el primer periodo son los 30 minutos que el niño puede estar irritable, ¿no?, llorando, pero luego ya como que tiene que calmarse, y si vemos que el llanto es persistente, necesita un chequeo, una evaluación, ¿no? Bien, doctor. Nos ha llegado por el chat una pregunta. Buenas tardes. Se oyó el comentario que actualmente se debe bañar al niño después de las 24 horas. ¿Existe alguna actualización? Refieren que por los microbiotas que tiene la madre hay cambios en el momento del parto. Claro, se dice, ¿no?, que el baño debe ser, ¿no?, generalmente a las 24 horas de haber nacido, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, el baño constante altera, pues, ¿no?, ¿no?, la flora, ¿no? Puede alterar la piel del niño, ¿no? Pero se puede realizar un baño dentro de las 24 horas de haber nacido el bebé, ¿sí? Sobre todo con los baños de esponja, ¿no?, que dan, ¿no? Evitar pues, que tratar de mojar, ¿no?, el cordón umbilical. Pero sí, se puede hacer dentro de las 24 horas el baño. Bien, doctor. ¿Cuál es la temperatura del niño inmediatamente después de nacer? Muy bien, o sea,
un niño generalmente tiene una temperatura, ¿no?, de 36.5, ¿no?, hasta 37, ¿no? Esa es la temperatura Que debe tener. Bien, bien, doctor. Aquí nos llega otra pregunta. Si los vómitos son explosivos de leche sin digerir, ¿qué problema podría tener y qué hacer? Ya. Bueno, cuando los vómitos, en el contexto de un recién nacido, ¿no?, presenta vómitos, ese niño explosivos, claro, ese niño puede tener algún grado de obstrucción, puede tener un proceso infeccioso, ese niño también puede tener hay que descartar pues una malformación, una atresia esofágica, ¿no? De manera que no es, o sea, un niño con vómitos constantes es un síndrome que merece una evaluación y dejarlo en ayuno, ¿no?, en ayuno. Bien. O sea, mayor observación. ¿Podría ser un problema quirúrgico, por ejemplo, un hipertrofia de píloro? No, la hipertrofia del píloro generalmente se da a los 21 días, ¿no?, la tercera, la cuarta semana de vida. Generalmente eso es lo más común encontrar, esta hipertrófica de píloro. Durante el primer mes de vida. Ya, bien, bien, doctor. A ver, nos ha llegado otra pregunta. Buenas tardes. ¿Qué es lo más recomendable aplicar en el recién nacido? ¿Cubrir con la gasa estéril el cordón umbilical o no? ¿Hay alguna actualización al respecto? El cordón umbilical, de preferencia, no se debe cubrir, ¿no? Lo ideal es curarlo con alcohol a 70 grados, 3 o 4 veces por día, y de preferencia dejarlo sin cubrir, ¿sí? Bien, doctor. Otra pregunta. Los niños que nacen y lloran porque tienen un abdomen globuloso, ¿a qué se puede deber ello? Bueno, los niños generalmente tienen un abdomen globuloso, ¿no? Ellos, su manifestación de llanto puede ser uno porque tiene hambre, ¿no? Entonces, ¿no?, lo importante es iniciar la lactancia materna y vemos, pues, ¿no?, si ese niño si presenta vómitos o no tolera, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya se puede reevaluar nuevamente al paciente, ¿no? Bien, doctor. Nos llega otra. Buenas tardes. ¿Se puede realizar el baño corporal a un recién nacido de madre COVID positivo? Sí, sí, para eso hay, claro, o sea, eso no tiene, los niños generalmente, hijos de madre COVID positivo, no nacen infectados, generalmente no se visto una transmisión vertical, ¿no? ¿No? Pero sí se realiza la atención inmediata con las precauciones y los cuidados, ¿no? Y si es un niño que no tiene signos de alarma, se procede, ¿no?, previo descarte, pues, ¿no? De la sintomatología, ¿no? Se procede a hacer los cuidados de todo niño recién nacido normal. Y separar de la madre, ¿verdad? No siempre. Bueno, generalmente sí, se está estimulando que la lactancia materna sea con los cuidados, Ya. ¿no? La protección puede iniciar la lactancia materna de un inicio, ¿sí? Bien, doctor. Tenemos otra pregunta. Después de lactar al niño, ¿cuántos minutos se debe esperar en promedio para que elimine el chanchito? Ya. Bueno, eso depende, pues, de cada niño, ¿no? Pero siempre, ¿no?, el niño que lacte, ¿no? Unos 5, 6, 7 minutos, siempre ponerlo, ¿no?, pegado al pecho, ¿no? Paradito, ¿no? Y tratar de golpear la espaldita para que pues, no, eructe, pues, los gases, ¿no? Ya. Bien, doctor. Buenas tardes. Después del nacimiento, ¿se sigue cubriendo con gas estéril o ya no es necesario? Creo que ya lo contestó, pero ya. Recién la participante se ha conectado. Buenas tardes. Después del nacimiento, ¿se sigue cubriendo con gas estéril o ya no es necesario? Con gas estéril, ¿cuál? Cordón umbilical. Bueno,
cuando nacen generalmente no se les da pues no la curación con alcohol, ¿no? Bueno, no es necesario cubrirlos con gasa, no es necesario cubrirlos con gasa, ¿no? Bien, doctor, por el momento ya no tenemos más preguntas, ha estado usted muy solicitado. Gracias, doctora Edo, por su maravillosa y excelente exposición en bien del recién nacido. Felicitaciones. Ha tenido bastante público. Por favor, sus recomendaciones o conclusiones finales. Perdón, un ratito, nos ha llegado una última pregunta. ¿Por cuántos días un neonato puede dejar de hacer sus deposiciones? Muy bien, eso es una pregunta muy importante. Eso depende del tipo de alimentación que reciben. Los niños que tienen lactancia materna exclusiva, ellos tienen, con el transcurso de los días, ya van adecuando su ritmo de defecatorio. Pero es cierto que los niños que reciben fórmula, ellos tienen tendencia a tener estreñimiento, a prolongarse, ¿no? 4 o 5 días el ritmo de defecar. Pero eso hay que valorarlo, ¿no? En el sentido de que los niños, como les expliqué, con el transcurso de su desarrollo, ya van teniendo su ritmo defecatorio. Pero sí hay una diferencia, ¿no? Entre las fórmulas y la lactancia materna exclusiva. Bien, doctor. ¿Qué sugiere a la madre para cambiar de una mamada de un seno a otra mamada del otro seno? Lo importante, la buena técnica de lactancia. Lo importante, ¿no? Que, como les mencioné en las figuras, el niño al coger, ¿no? el pezón de los labios vertidos, la cabeza está alineado con el resto del cuerpo y tenga un buen agarre, ¿no? Porque es frecuente ver, ¿no? Que cuando los niños succionan, hacen como un ruido, y eso tratar de que no suceda, porque ahí el niño está tragando aire, y eso pues es motivo a veces, ¿no? De que los niños tengan, su abdomen se distienda un poco, y a veces puede provocar, ¿no? Vómitos, ¿no? No hay problema, puede cambiar, ¿no? de peso. Generalmente se acostumbra que, bueno, un lado, luego al otro lado, intercalado, ¿no? No hay problema. A esta misma pregunta agrega la participante. ¿Se le desteta así nomás o hay alguna técnica? No, claro, no, sí, siempre, generalmente se le debe introducir, ¿no? Una técnica, se le debe introducir el dedo en la boca, como que suavemente, ¿no? Retíralo, ¿no? Si es que el niño está bien prendido, pues, ¿no? Claro. Sí. Bien. Bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctora Edo, felicitaciones, excelente exposición. Por favor, sus conclusiones finales. Nuevamente reiterar los agradecimientos al Instituto Nacional de Salud del Niño por la oportunidad en el curso de telesalud que estamos llevando en la universidad y por las facilidades de poder compartir esta exposición. Y bueno, a los padres, ¿no? Es importante valorarlo sin alarma, es muy importante, no es gran cosa, importante conocer a los bebés. Ellos, con el transcurso de los días, ya nos vamos dando cuenta cuál es su ritmo de sueño, ya nos damos cuenta cómo funcionan, qué cosas les gusta. Esas cosas debemos valorar, y cualquier cambio en eso nos debe hacer sospechar que por qué está pasando eso. De manera que es importante también, ¿no? El control, ¿no? El seguimiento, la vacunación, de acuerdo a las directivas del Ministerio de Salud, ¿no? Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. A usted, doctor. Gracias también a los participantes. Por favor, no se retiren, que a la 1 empezamos con otro tema muy interesante. También les informamos que este y todos los temas expuestos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño.